Bienvenidos a Enterapia.tv. Mi nombre es Pedro Peña y en este podcast entrevisto a los mejores psicólogos y terapeutas sobre temas de salud mental, psicología y relaciones. Comencemos. Un episodio más de Enterapia.tv. Hoy vamos a poner sobre la mesa un tema que rompe vidas en un segundo y que si se gestiona mal suele tardar años en sanar. Vamos a hablar sobre las mujeres que han sufrido infidelidad. El psicólogo les va a hablar a las mujeres que han sufrido infidelidad. Ese momento donde la confianza se pulveriza y ella se queda preguntándose qué hizo mal o si alguna vez podrá volver a creer en alguien. Para hablar de esto desde la ciencia y sin ideologías políticas, nos acompaña un experto que ha escuchado lo que muchas mujeres no se atreven a confesar ni en su círculo más cercano. Él es el psicólogo clínico Omar Ramírez Cortázar, egresado de la UDEM con formación internacional en la Universidad del Museo Social Argentino en Buenos Aires y actualmente en la maestría de la Universidad Iberoamericana. Omar no solo trae el respaldo académico, trae la experiencia de 13 años en la trinchera clínica, desde hospitales psiquiátricos hasta su propia metodología Emotion Reset, que al rato nos va a explicar de qué se trata. Él se ha especializado en ayudar a mujeres a dejar de reaccionar desde la herida para empezar a responder desde su propio valor. Su práctica clínica se ha enfocado en mujeres. Él no escogió ese nicho. El nicho lo escogió a él y aquí nos va a contar cómo sucedió eso. Hoy Omar nos ayudará a entender el proceso psicológico de una mujer que ha sufrido una infidelidad. ¿Cómo se recupera la identidad después de la traición? ¿Es posible sanar sin perdonar? Y sobre todo, ¿cómo hacer ese reset para que el pasado deje de controlar tu presente? Omar va a responder estas preguntas y muchas otras que has de tener si eres mujer y has sufrido de una infidelidad. Su cédula profesional es 7558573. Omar, buenos días y bienvenido. Hola Pedro, buenos días. Muchas gracias por tu invitación. Eh, el, el- el honor es mío estar aquí en tu espacio, en un espacio donde comunicas este tipo de temas desde la cuestión psicológica, científica. Y muchas gracias por compartir este espacio, Pedro. Vamos a hablar de infidelidad. Yo tengo la duda para empezar, ¿Sí? si una mujer que su marido le fue infiel, ¿es una víctima o sufrió infidelidad o cómo se le llama a esto? A una mujer que le fueron infiel. Mira, es un fenómeno muy complejo. En México, la infidelidad, hay muchos tipos de infidelidad, es importante decirlo, Pedro. Hay infidelidad, por ejemplo, el hecho de el sexting, textear con alguien, mensajes, llamadas, o, por ejemplo, tengo una paciente donde su esposo estaba solamente mensajeando con una desconocida que vivía en otro país.
pero él decía que no era infiel. Y eso es infidelidad, ¿no? Y la infidelidad sexual per se, hay estadísticas en las que se menciona que el hombre es 3 veces, el hombre en México, estoy, aclaro la estadística, en México es 3-1, es decir, los hombres somos más infieles por 3 que las mujeres, ¿no? Entonces, esto significa que de cierta manera socialmente está permitido, entre comillas, la infidelidad en los hombres versus la infidelidad en mujeres. Ahora, una mujer que le fueron infiel, pues en realidad es una tormenta y es un remolino del cual muchas mujeres no pueden salir, ¿no? Porque, como tú bien me decías al inicio, Pedro, todo esto rompe una identidad como personas, ¿no? Rompe primero el vínculo, ¿no? Con esa persona. Segundo, la relación que tienes con la otra persona. Y tercero, tu identidad como mujer. Entonces, es como si se triplicara el dolor o como si fueran 3 duelos en uno mismo. Entonces, las personas llegan a perderse. En psicología le llamamos despersonalización, pero en realidad se llegan a perder porque no sabes quién eres, no sabes en dónde estás parada, no sabes hacia dónde vas, lo que tú creías que tenías con esa persona se destruyó, lo que tú pensabas que tú eras como esposa se destruye. Y bueno, esto entra en una crisis tremenda, independientemente, obviamente, de la edad. Más o menos así, Pedro. Ok, ¿y cómo llegas tú a enfocarte, especializarte en este nicho de mujeres y este tema? Mira, en realidad fue a través de la práctica clínica, como tú bien mencionas, Pedro, fue a través de la práctica clínica que me llegaron este tipo de situaciones. Y si te soy sincero, Pedro, también es parte de mi experiencia personal. Es decir, detrás de psicoterapeuta o detrás del ser psicólogo está una persona. Y yo creo que este tema, no de la infidelidad per se, sino de las relaciones, todos estamos expuestos a algún tema de crisis, algún tema de pareja. Entonces también mi experiencia personal me llevó aquí, si lo quieres ver así. También en algún punto yo pasé por situaciones de crisis, situaciones de hipervigilancia, de apego inseguro. Entonces, sería mentirte de me encantó la literatura y su investigación, sino también es una parte personal por la cual también me metí en este tema. Y bueno, ya de ahí que dije, pues bueno, creo, logro entenderme a mí, creo que puedo entender al otro, en este caso a las mujeres que tienen un tema de infidelidad. Y fue así que me ha llevado en la vida y hasta ahora que fui desarrollando esta metodología. Tienes un Instagram en donde haces contenido sobre estos temas em, y recibes mujeres en consulta. ¿Cómo qué generalidades has visto cuando llega una mujer a la que le fueron infiel? ¿Qué, qué es lo que te dicen? ¿Con qué motivo? ¿Cuál es qué es lo que quieren? No, no, o sea, si perdonar la relación, que ahorita nos dices qué significa lo de perdonar, que popularmente cada quien tiene una idea de lo que significa perdonar, ya tú le darás forma. A lo que voy, ¿cómo llegan y qué preguntas generales te traen? Yo creo que en la práctica diaria, privada, en la clínica, yo creo que el 90%, Pedro, si te soy sincero, de mujeres que acuden a mí llegan con una ilusión, llegan con una esperanza de poder recuperar a su pareja. Fíjate, entonces, en un inicio yo estaba muy centrado en esta parte de recuperar y demás.
Pero ¿sabes qué pasa, Pedro? Que el recuperar no es más que parte de ese proceso de herida, de sanación, parte de ese apego ansioso. Entonces, muchas me dicen, oye, vengo para que me ayudes y que me digas si esto a lo mejor puede sanar, si esto puede continuar, ¿no? Entonces, la esperanza y la ilusión en al menos el 90% de las mujeres con las que trabajo está presente. Y esto es un parteaguas porque una infidelidad, Pedro, saca de lo más profundo de nuestro ser lo mejor y lo peor. Y nos lleva al abismo, nos lleva a las sombras de nuestra propia personalidad. Y la infidelidad saca aquellas cosas que no hemos visto y que salen a flote, ¿no? Muchas veces pueden ser temas de violencia, de abuso, papá, mamá, obviamente, los apegos. Entonces digamos que es como si la vida te dijera, oye, ¿qué crees que te falta trabajar esto? Y llega un detonador llamado infidelidad y saca a la luz. Entonces, de la infidelidad, si ibas por un solo tema que tiene que ser el perdón, la identidad, te das cuenta que solamente hay más cosas abajo de todo eso que tú creías que era, ¿no? Entonces, me decías o utilizabas la palabra perdón. Y fíjate que el perdón muchas veces lo asociamos con olvidar. Y el perdón y olvidar no es lo mismo. Eh, ¿Por qué? Yo les pregunto, ¿y tú crees que puedas perdonarlo? Y el 90 me dice, sí lo puedo perdonar, pero necesito que él haga mi pliego petitorio de A, B, C, D, estas 10 cosas, Sí. para que yo pueda, para que yo pueda confiar y entonces pueda perdonar. Pero a lo largo de todos estos años, Pedro, me he dado cuenta que el perdón no, ni tiene nada que olvidar, y eso nunca se va a olvidar, la infidelidad me refiero, sino que el perdón, Pedro, es el perdón a uno mismo. Y esta respuesta a lo mejor las que nos están escuchando es, yo no esperaba que me dijera que me tengo que perdonar. ¿Y sabes por qué sí se tienen que perdonar, Pedro? Porque es muy difícil perdonarnos a nosotras mismas, a nosotros mismos, reconocer, Pedro, que nos equivocamos, reconocer que nos fuimos perdiendo en la relación, reconocer que dejamos de ser nosotros, nosotras mismas, en ese camino. Entonces pasa la infidelidad, esa tormenta, te volteas a ver a ti misma y dices, ¿y mis amigas dónde están? ¿Y dónde está mi red de apoyo? ¿Y dónde está la mujer que hace ejercicio? Y dices, chin, ¿y ahora de qué me agarro? ¿Me entiendes? Entonces, ese proceso tiene que ver más con uno mismo porque es una batalla interna. Bueno, este tema de la infidelidad y muchos otros temas psicológicos siempre son una batalla interna, porque al final es una lucha interna en la que todo el tiempo estamos esperando, ¿no? Que o responder muchas preguntas de la infidelidad, o que él regrese a pedirnos perdón, o que él regrese a recuperar, a salvar la familia, a que esa ilusión de la familia unida y feliz no se vaya, a, a lidiar con el qué dirán social de la familia, el vecino, el trabajo, asociamos, ¿no? Como la separación y el divorcio como un fracaso, ¿no? Y entonces aquí te digo que salen muchos temas de, empieza la soledad, ¿no? Empieza de quién se va a fijar en mí si lo dejo por la infidelidad, quién se va a fijar en mí, es que ya estoy grande, es que a estas alturas conocer a alguien, es que ya invertí 30 años de mi familia con él y ahora lo tengo que soltar y empezar todo de nuevo. Entonces, yo diría que esta es una parte muy central, Pedro, que el perdón.
siempre va hacia adentro y hacia uno mismo, y que nada tiene que ver con olvidar, porque olvidar, eso no va a pasar. Va a estar ahí ese recuerdo. Eso significa que entonces el recuerdo hay que quitarle el componente emocional. Cada vez que lo recuerdes, no te duela como si fuera ese momento en el que te derribó. Es al principio de que hay tipos de infidelidad. Eh, Uno de ellos, el, no sé, mm, como que una relación virtual que pasa mucho, ¿no? Que generalmente cuando una mujer o un hombre descubren una infidelidad, se enteran por medios electrónicos, ¿verdad? Y a veces el hombre deja abierta la ventanita y estaba platicando con otra mujer a escondidas y para él era como que no algo inocente, ¿verdad? Pero era algo que tenía que esconderse, que no se haga pendejo. Es algo que sí es, sabe él que es infidelidad. Si no, mira, vieja, estoy hablando con él, con una morra que me mandó fotos desnuda, no, no, sabe él que es algo malo, ¿no? Y que va a doler, pero no sabe la magnitud que puede causar eso, ¿no? Que aunque sea así virtual, sí crea en la mujer un resentimiento, ¿no? Aunque la otra morra Sí, sea una colombiana correcto. y el vato mexicano y está hablando con la colombiana, hasta eso sí le causa una herida a la mujer, ¿no? Claro, fíjate que tuve una paciente justamente en diciembre del año pasado y su infidelidad es porque él contrató una escort en línea. Obviamente no voy a dar detalles ni nombres, ¿no? Para proteger la confidencialidad. Pero a través de que ella descubrió que él le era infiel porque contrató un servicio de escort en línea, eso significa entonces que no tiene que haber, ¿no? Una relación sexual per se, ¿no? Un acto sexual entre ellos dos. Para ella fue una infidelidad. Entonces, descomponiendo un poco la palabra infidelidad, Pedro, infidelidad es la pérdida de la fe, ¿no? La pérdida de la confianza, la pérdida de la confianza. Entonces, no tiene que ser un acto sexual para que esa pérdida de fe o de confianza ocurra. Entonces, para ella fue una crisis tremenda al enterarse que estaba contratando este servicio y lo vivió igual o peor que suponiendo que fuera una infidelidad sexual. ¿Me entiendes? Entonces, no es que el acto en sí sea mayor o menor, sino lo que uno siente por dentro cuando nos sentimos traicionados, ¿no? Cuando vivimos la infidelidad. Es eso, Pedro. Esto está bueno. La, la etimología de infidelidad la puedes destripar un poquillo más. ¿Qué significa? Claro. Mira, la pérdida de la fe, que es infidelidad, es decir, sin esa fe, sin esa confianza, es decir, Ya, ya. yo le preguntaba a una paciente, Pedro, oye, ¿tú crees que puedas volver a confiar en él? Y él me decía, sí, Omar, puedo volver a confiar en él, pero si él me demuestra que yo puedo volver a confiar en él. Y yo le dije, ¿qué crees? Que esa no es la confianza que tú crees que es. Esa no es la fe que tú crees que tienes que tener hacia tu pareja. Y aquí voy a ser un poco polémico porque pensamos que la confianza se tiene que ganar, Pedro. Y no es así. ¿Qué crees? La confianza se da. La confianza es un salto de fe.
ahí se une. ¿Sí lo ves, Pedro? Eso significa que si él hace 500 cosas, si va a terapia de pareja, cada quien está en su proceso individual, eh, lo fue y lo juró ante los cuatro vientos, firmó con un abogado, hizo y deshizo. Yo le preguntaba a mi paciente, asegúrame que él no va a volver a hacerte infiel. Fírmamelo con sangre. Y me dice, no puedo. Y le dije, ya ves, significa que volver a confiar es volver a dar ese brinco de fe. Dicen por ahí que la confianza es ciega, ¿no? Y es real. Cuando tú le digo, ¿cómo estabas tú cuando él no te fue infiel? ¿Confiabas en él o no? No, pues que sí. Si él se iba y no te contestaba un mensaje de WhatsApp, ¿estabas hipervigilante como ahora? No, pues no. ¿Y por qué no pensabas que estaba haciendo algo? Pues es que no tenía ese trauma de que ahora sí. Y le dije, ya ves, incluso la confianza significa, Pedro, que es una decisión propia. Entonces no se construye sí y no, porque es más un tema sí de fe y aunque pudiera parecer que el otro tiene que hacer cosas para desvirtuar que ya no es el mismo infiel, o sea, su esposo o la pareja, que ya no tiene que hacer cosas para no mentir, que ya es digno de confiar, eso no te exime, ¿no? Eso no te exime de que el otro pueda volver a hacerlo. Entonces, las relaciones, Pedro, o la relación de pareja, raya un poco en como un suicidio emocional a veces anticipado, porque vas y te avientas, ¿no? Y confías y no sabes lo que vas a encontrar. Lo que sí es ir construyendo esa relación, ¿no? Para que esa relación, si llega alguna crisis, a ti no te desestabilice, pero ese es un trabajo primero individual y después de pareja, ¿entiendes? No sé si a lo mejor y me fui un poquito a otro punto con el tema de la infidelidad, Pedro, pero creo que era necesario explicártelo así. Es que es un universo, Sí, o claro. sea, tú traes un tema que resumirlo en un episodio, en una hora, como muchos de los episodios que manejamos aquí en este podcast, es un universo. Por ejemplo, pasa que ya sea mujer u hombre, que le fueron infiel, trae un chingo de dudas, ¿verdad? Y si el otro se quiere quedar en la relación, una de las cosas que pasan es que siempre le está preguntando, ¿no? Siempre le está preguntando. Hago una aclaración para toda la audiencia, esto es para adultos. Si hay niños, mándenlos a jugar, a donde no escuchen esto, ¿va? Porque se va a poner, por ejemplo, que ella le esté preguntando al vato, ¿y cómo te la cogiste? ¿Y por qué? ¿Y cómo la pusiste? Y luego cuando el vato se le quiere acercar, no me toques. Sienten como esa repulsión y nada más están preguntando. Yo le pregunté a un compa que pasó por esa situación. Le digo, ¿y luego por qué te está pregunte y pregunte? Pues para torturarse, güey. Ah, ¿y cómo era? ¿Y cómo te la cogiste? ¿Y lo disfrutaste más que conmigo? Estaba así, va, estaba así. Y en terapia de pareja lo vemos. Y yo sí, es una de las cosas que les digo. Le digo al vato, va, que es que el que generalmente a mí me llegan como que el infiel, ¿verdad? Si te pregunta, no le digas, güey. No. Esto no tiene fin, no tiene llenadera. Va a estar pregunta y pregunta y pregunte, y por mucho detalle que le des, no va a llenar. Te digo, esto es un universo y tú como que lo estás ya estructurando, como que te estás, y como es un universo, hay que irlo descomponiendo y anichando. Tú en tu Correcto, caso en mujeres, correcto, ¿verdad? Pedro. En mujeres para tener una mejor visión. Exacto. Y en mujeres pasa que ella le está preguntando detalles al vato
y el vato pendejamente pues le contesta, ¿verdad? Y la morra era más joven que yo, o más gorda que yo, o más bonita que yo. Y por qué a ella sí le platicabas cosas tuyas de tus problemas y a mí no? Porque tuercen la conversación, ¿verdad? ¿Y por qué a ella sí le contabas cosas de tu trabajo y a mí no? ¿Y por qué a ella hasta la llevaste a pasear a no sé dónde? ¿Y por qué en ella sí gastabas dinero? ¿Y por qué aquí hay un ticket de una florería? Y es una tortura constante. Pedro, fíjate que justamente antes de nuestro podcast estaba platicando con una paciente y justamente eso estábamos platicando. Ella me decía que se le hacía demasiado injusto que su esposo, bueno, se le fue infiel, su esposo se fue con esta otra persona, con esta otra mujer, y los hijos le estaban diciendo a ella que su papá estaba atendiendo mejor a la que en ese entonces era la amante y ahora es su pareja, que regalos, que atenciones, y bueno, otra persona parece que era con esta mujer. Y ella decía que estaba muy desesperada porque no encontraba respuestas de cómo él puede estar feliz y yo puedo estar aquí destruida. ¿Cómo es que él no le importó? Y bueno, un montón de preguntas. Y para todas las personas que nos estén escuchando, mujeres, el hecho de buscar respuestas y encontrarlas hace muchísimo más daño que el hecho de no saberlas y quedarse con la incógnita, como bien dices, Pedro. ¿Por qué? Y déjame explicarte. Otra paciente, su esposo, con tal de no sentirse a lo mejor culpable o resarcir la relación, le hizo ella a su esposo 50, 100 preguntas. ¿De qué posición, de qué manera, a dónde la llevaste, cuándo fue, cómo se ponía, todo? Y ella pensó que respondiendo su esposo a ella estas preguntas, ella lo iba a perdonar probablemente, o se iba a sentir más tranquila. Pero no solamente encontró respuestas, encontró un infierno, Pedro, un infierno emocional. ¿Por qué? Porque se empezó a comparar, se, si estaba mal, empeoró todavía más. Porque esas respuestas dijo, es que yo no tengo eso, es que a mí porque no se me ocurrió, es que a mí porque no me da flores, es que me hace falta ir al gimnasio, lo que pasa es que yo estoy morenita, lo que pasa es que tengo el pelo corto. Y todas las respuestas, sean positivas o negativas, hay un punto en que recae en ti. Y si estás en un proceso de crisis en el que te encontraste una infidelidad y respondes a estas preguntas, lo más probable es que todas las respuestas que encuentres de estas preguntas, las cuales pueden ser cientos, te va a hacer más daño en realidad para el proceso y te va a hundir. Y a lo mejor muchas mujeres pueden estarse preguntando, pero entonces me quedo con la incertidumbre, me quedo con la ansiedad. La respuesta es sí. Porque esa ansiedad y esa incertidumbre no es sobre la relación, es sobre ti como mujer. Y es aquí donde podemos ir un poco más profundo y todo esto tiene que ver con los estilos de apego, los patrones generacionales, la autoestima, la autoconfianza. Hay las 5 heridas emocionales, por ejemplo, estas 5 heridas emocionales que son abandono, rechazo, humillación, aunque no están validadas desde un método científico per se, pero al menos la teoría de lo que se comenta aquí funciona muy bien con el hecho de la herida de abandono, la traición, el rechazo, la injusticia, y eso hace mucho eco en una mujer, ¿me entiendes? Entonces, pues sí, la verdad es que todo esto, como tú bien dices, Pedro, puede ser tan grande y es un universo, y como tú bien lo aterrizaste, Pedro, yo por eso me especialicé en este tema de infidelidad en mujeres y ayudarles a transicionar esta parte, ¿me entiendes? Y si es posible, pues bueno, soltar, ¿no? Pero al final, pues bueno, yo acompaño, no decido, no juzgo, sino más bien acompaño.
por ahí leí en tu Instagram, hablaba sobre, no sé si, es que no me acuerdo cómo lo planteaste, Ujú. pero era sobre el desahogo. Y yo tenía una idea esta de que el desahogo como que a veces no tiene mucho sentido, como que hay veces y a veces en estas situaciones es como, es como meter algo en una vasija sin fondo. No, como el cuerno de la abundancia, va, que está sacando, 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 sacando y no termina. A veces algo así lo entendí como que lo estructuraste mejor. ¿Nos puedes explicar tu punto de vista sobre el desahogo? Claro. Mira, Pedro, cuando nosotros vamos a psicoterapia, ¿no? Eso significa que aunque el desahogo es parte de contar todo lo que te pasó y es a través del habla, el desahogo en sí, sin un rumbo y sin una estructura, como tú bien lo dices, es como estar dando círculos sobre el mismo punto. Entonces, lamentablemente, el desahogo sin un acompañamiento, sin un rumbo, sin un objetivo de terapia, Pedro, justamente lo que provoca es como revictimizarnos, ¿no? O revictimizar a la paciente, ¿no? Entonces, a la mujer, porque aunque sí es necesario de que se saquen todas esas emociones, darle su lugar, su nombre, de cierta manera esa incluso desde una parte neuropsicológica, Pedro, es reafirmar que eso tiene que estar ahí, el dolor. Entonces el cerebro aprende que eso es normal, quedarnos ahí, ¿no? ¿En dónde? Quedarnos ahí en esa parte de la revictimización, de cada vez que me acuerdo, es como si lo estuviera viviendo, ¿me entiendes? Entonces se queda tan ciclado eso que hay veces que salir de ahí es complicado, ¿me entiendes? Me han llegado pacientes que han estado ahí años, imagínate, 10 5 años, ¿en qué? En que fue infiel, se separaron, pero hay mucha incertidumbre en la relación y no sabe si va a regresar o no, si lo puede perdonar o no, y esto puede tomar años. Imagínate. Entonces, lo que tú dices es que una plática así de simple, ¿no? Como por ejemplo hablar con las amigas, pues al final no llegas a ningún punto, ¿no? Sino que necesitas un acompañamiento que te dé estructura para que puedas ir sanando estas heridas que sale en una infidelidad. Y antesito de esto habías dicho de que hay mujeres que preguntan como que si van a, bueno, no sé si lo haya entendido, pero que traen la duda si van a poder confiar en otra relación. Pero yo tengo la pregunta de a ver, porque que yo sepa, cuando una mujer o una persona está atravesando por este tipo de crisis, lo que menos le importa es otra relación, ¿verdad? Que yo sepa, va, pero tú ya lo explicarás mejor. Y además, cuando pasa esto, lo recomendable, supongo yo, ya lo aclararás tú, es un año solita, ¿va? Un periodo, solita, para conocerte tú, para sanar esas heridas, ¿no? Están en esa como que pregunta de cómo me va a ir en otra relación. ¿A poco sí están en eso? Mira, sí, el 90% yo creo que de las mujeres lo que menos quieren pensar en ese momento es en otra relación, aunque sí Ujú. me ha tocado que hay mujeres que no sueltan una relación y se pueden estar colgando de otra relación por diferentes motivos, ¿no? Como Sí, para, sí. como dicen por ahí, ¿no? Como no suelto la liana o la una hasta que tengo la otra, ¿no? Sí,
Eso sí Y sucede. eso ya tú les dices, no, 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 es un año solita. Ya no, porque este, eso hace mucho daño, ¿no? O sea, no terminar un duelo y empezar otra relación. Claro, porque se van empalmando los duelos, se van empalmando los duelos y lo mejor es, como tú bien lo dices, Pedro, vivir tu proceso de duelo el tiempo que tenga que durar. Pero, ¿sabes qué? Yo iría un poco más profundo a eso todavía, Pedro, agregando lo que dices. Por ejemplo, imagínate que viene alguien con un apego ansioso y le fueron infiel y saca lo peor de ella desde el apego ansioso, hipervigilante y demás. Se cuestiona todo, todo de mujer, se cuestiona que no se gusta. Entonces, lo primero es curar todo esto, este apego ansioso. Y si la gente se pregunta, oye, yo tengo un apego ansioso, ¿yo me puedo curar? No sé si la palabra curar sea la más adecuada, pero yo creo que sí se puede transicionar de un apego inseguro a un apego seguro. ¿Y por qué estoy tan seguro, Pedro, de que se puede? Uno, yo lo hice. Y dos, he ayudado a muchas mujeres a transicionar de ahí hacia el otro lado. Y es entonces cuando tú puedes estar lista para una nueva relación. Entonces, esto pudiera ser en un año o más o menos. Yo creo que va a depender de cada persona, va a depender de cada caso, pero yo le pondría hasta que tú no hayas resuelto estos temas. Y ahora sí que regresando no precisamente a lo básico, pero las más grandes máximas de la psicología clínica, Pedro, hasta no haber curado mamá y papá, que mucho viene de aquí, ¿no? Que esto viene de aquí, entonces puedes estar lista, entre comillas. Al final nunca se puede decir, tú tienes ya un 100% para estar lista y la próxima relación que vas a tener va a ser 100% felicidad y nunca te van a volver a ser infiel. Eso también no va a pasar, porque al final hay cosas que no controlamos, como el camino de la vida, ¿no? Que pueden pasar otras crisis, sí, pueden pasar otras crisis, pero aún así haber tomado años de terapia, haber pasado crisis, haber pasado infidelidad, eso no te exime a que tu relación no vuelvas a pasar infidelidad o que tu relación ya va a ser amor y paz para siempre. Se ve que tienes las preguntas, o sea, tienes las respuestas a las preguntas que te haría una mujer a la que le fueron infiel. Eh, Supongo que una de esas preguntas que te hacen es, Omar, ¿fue mi culpa o era pedo de aquel vato que se pasó de verga realmente? Si yo hice todo bien. Yo me enfocaba en mis hijos, atendía bien a este vato cuando llegaba del jale, no me metía ni siquiera con sus amigos, lo dejaba salir con sus amigos, pero resultó que a veces se iba con otra vieja u otras viejas. ¿Fue mi culpa? ¿Qué hice mal? La primera respuesta, así de directo, es no. La segunda respuesta es sí. Pero me voy a ir primero a la de no. Ok, ¿Por qué a no? ver, Porque al final, acuérdate, Pedro, que nosotros como personas tenemos algo que se llama libre albedrío y puedes estar en la mejor relación, Pedro, pero si enfrente de ti pasa alguien y te gusta y vas y te metes y aquí todo está perfecto, tú dices, entonces ella tuvo la culpa, la verdad, la realidad es que no. Entonces, lo que yo siempre les digo a mis pacientes es, recuerda que eso fue una decisión. Oye, pero pues es que tenía todo, todo estaba perfecto, no sé qué. Íbamos a terapia de pareja, los dos estábamos en procesos individuales y ahora resulta que no solamente eso, sino que fui infiel, ¿no? Entonces, esto es como choqueante porque es como, pero entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué? Es muy difícil comprender
que por sus pantalones él decidió involucrarse con alguien más. Punto, ¿no? Esa es la parte en la que no tuvo la culpa, ¿me entiendes? Por así decirlo. Y te di dos respuestas. La otra que es sí, eso es demasiado complejo. ¿Por qué? Porque al final siempre hay indicios de que la infidelidad de cierta manera, no en el 90% de los casos, Pedro, pero sí en una gran mayoría, por así decirlo, si hay una corresponsabilidad de la mujer en la infidelidad. Ojo, responsabilidad. Si te fijas, no utilicé la palabra culpa. No, o sea, porque si yo le dijera, no, pues es que si fue tu culpa, no, no, no. Tienes un grado de responsabilidad tú como mujer, como pareja, ahí. Pero de ahí a que tú seas la culpable per se, pues no, definitivamente no. Entonces, en la parte de que sí, sí es responsable es, pues, no regar esa relación, ¿no? La relación veámosla como una plantita que necesita agua, necesita el sol, moverle de vez en cuando la tierrita, ponerle, si le quieres poner pues una vez al año su fertilizante, cortarle las ramitas muertas y ese tipo de cosas para que no, para que no lleguemos a ese punto. Pero ¿qué crees? Y eso te exime. Por eso te digo que en la relación de Ojo. pareja no es como una ruleta rusa, no sabes cuándo te va a tocar. Ok, a ver si lo entendí. Ujú. Cuando la pareja tiene una relación estable y feliz, es más difícil que entre un tercero, pero aún así no hay garantía. Claro. Y cuando la relación es inestable y no se hace crecer, no se promueve entre ellos, digamos, las 7 reglas de oro para vivir en pareja de John Gottman, si no hay eso, es más fácil que entre un tercero, una tercera en la relación. Sí, o sea, sí, definitivamente sí, pero fíjate que tampoco yo lo diría como una regla escrita en papel en la que donde está bien no va a entrar nadie y donde está mal puede entrar alguien, porque fíjate que he llegado a la conclusión que pues al final la vida es impredecible y lo que sí es continuo es el cambio, pero sí definitivamente nosotros vamos dejando como esas piedritas o vamos dejando esas señales en una relación. Por ejemplo, eh, empecé a trabajar con una paciente, le fueron infiel, ahorita ya no, pero ya se quedó pues con esa sensación de una sensación de baja autoestima, una falta de confianza, peleas, gritos, pero él ya no está con esta tercera persona. Y rascándole, 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 Pedro, se dio cuenta que ella sí tenía ese grado de responsabilidad. Y aquí pegando con lo que tú me dices de cómo entra una tercera persona. Y es porque ella se enfocó tanto en el trabajo que descuidó esa relación. Dos, tenía ideas limitantes muy complicadas respecto a la sexualidad, a su sexualidad de ella como mujer con él. Tres, llegaba tan cansada y decía, no, pues es que ahorita ya no tengo ganas, pues ahí te ves mañana. No, la monotonía, ¿no? En la carga de trabajo. Entonces, todo eso se fue como alimentando, fue ahí, se queda en el camino, se quedó ahí en el inter de la relación y todo se germinó ¿en qué? Pues en una infidelidad. Ojo, no estoy justificando, aclaro, la conducta de él, sin embargo, que esas condiciones se van plantando. Y cuando yo le digo, oye, ¿te das cuenta de que había señales antes de que eso sucediera? Y me dice, sí, ya me di cuenta que esas señales
Incluso algunas las dejé ahí y yo las planté. Ahora me entiendes cuando te digo la respuesta de sí y no. Hacemos una pausa para hablar de algo que todo terapeuta sabe. Elegiste una carrera para ayudar, pero para ayudar primero te tienen que encontrar. Si eres psicólogo o terapeuta, sabes que hoy en día estar en Internet no es opcional. El 73% de las personas buscan a su psicólogo en Google. ¿Tu consulta es la respuesta que ellos encuentran? Este espacio es posible gracias a holderbrand.com, los especialistas en marketing para psicólogos que diseñaron y gestionan nuestra plataforma en terapia.tv. Ellos no solo hacen páginas web, crean puentes de confianza, desde optimizar tu perfil en Google Maps para que seas el número uno en tu zona, hasta implementar sistemas de citas automáticas que trabajan para ti las 24 horas. Si estás listo para profesionalizar tu presencia digital y atraer al paciente ideal, ve a holdelbrand.com y haz que tu consulta sea la respuesta que ellos buscan. Ahora continuemos con la entrevista. Estamos hablando en este episodio de terapia.tv con Omar Ramírez sobre el impacto de la infidelidad en la psique femenina. Omar es psicólogo clínico con consultorio privado y tiene una maestría en orientación psicológica y se ha especializado en infidelidad. Doctor, tengo una duda. Eh, de lo que yo he leído, Ujú. es sobre esto, trae buena crema Walter Rizzo. El vato dice que la fidelidad depende de decisión y autocontrol, ¿sí? Y yo le encontré sentido, ¿no? Que para ser fiel eh, hay que decidirlo y autocontrolarse, ¿verdad? Y yo entiendo que es muy fácil ser fiel si uno está de náufrago en una isla desierta. Pues así, ¿cuál es el pedo? ¿Va? Y es más difícil ser fiel si uno jala de barman en un table, ¿no? ¿Tú cuál es tu punto de vista sobre de qué depende ser fiel? Si tiene que ver, como dice Walter Rizzo, de decisión y autocontrol. Es una pregunta muy compleja, Pedro. Yo creo, en mi experiencia que he visto, incluso como me ha tocado atender los dos lados, la parte que hizo la infidelidad y la parte que le tocó la infidelidad, tanto de hombres como de mujeres. Y con este contexto, la respuesta sería, ¿por qué un hombre entonces es infiel si puede tener todo de cierta manera? Sí, es exactamente esa decisión. Sin embargo, yo recuerdo que una vez un paciente, yo le decía, oye, ¿pero por qué haces eso? ¿Y sabes qué me dijo Pedro? Es que, ¿sabes qué? Me gusta la adrenalina. Me gusta, Mm, me gusta lo complicado. Me gusta mm, el reto. Me gusta como eh, todo lo que pueda haber detrás de esa parte divertida. Y eso era el frente. En en tras bambalinas, las razones por las cuales lo hacía o lo hace, desde mi perspectiva, la mayoría de personas infieles, pero hablando específicamente de hombres infieles, ¿sabes qué es, Pedro?
desde mi perspectiva, no puedo generalizar, pero yo creo que es una falta de autoconfianza, una falta de autoestima, tu percepción como hombre, lo que para ti es ser el macho mexicano, lo que para ti es ser un superhumano, un superhombre de, yo tengo 6 mujeres y yo me creo más que los demás, entonces se entra como en este tipo de, como de lucha de quién es más, ¿me entiendes? Entonces, desde mi perspectiva, yo creo que va por ahí. Sin embargo, eso deja ver, ¿Sabes? Perdón, dime, dime, perdón que te interrumpa. ¿Sabes si el paciente este era adicto? ¿a una droga te refieres o algo así? Sí, a droga o comportamiento, un adicto a alcohólico, que se drogue, que sea bien fumón, que le gusten las apuestas, adicto. Es Sí, que así son los adictos, fumaba, les gusta la novedad, fumaba. nada más. Sí, nada más. Hasta donde me quedé y hasta Es que, donde me dejó ver. ok, es que los adictos así son, eso que dices tú, de que les gusta la novedad, la adrenalina, es característico de un adicto. Y sí he visto que los adictos tienen más propensión a la infidelidad. Perdón por interrumpir. Continúa. No, sí, definitivamente la adicción ya es un componente más, pues más complejo, ¿no? Sobre todo en este tema de la infidelidad. Si te soy sincero, Pedro, ahí no es mi fuerte el tema de las adicciones. Ese es un universo, ¿no? Bien, como tú bien dices, Pedro. Pero en el tema del hombre que tiene esta parte de la infidelidad, del por qué lo hacen, sabes que en el fondo me han llegado a veces a revelar hombres y es que no se sienten suficientes. Necesitan un reforzamiento a través de una mujer, a través del acto sexual, ¿me entiendes? Es decir, ay, es que yo soy súper bueno, soy súper acá. Y necesitamos que alguien, un tercero, una mujer o varias mujeres, nos refuercen esa identidad como hombres, nos refuercen lo que somos. Y eso es la contraparte, si te fijas, ¿no? Porque entonces necesitas una validación externa de una mujer para que tú te formes y te crees como hombre, ¿entiendes? Yo creo que ese sería como la médula espinal de un hombre que puede ser infiel. Y ya ni hablar de mujeres que saben que son la amante o la persona que en cuestión que están siendo infiel con un hombre casado, por así decirlo. Que bueno, eso también ya es otra historia y algo también un poco retorcido y también profundo de una manera interna, ¿no? De cada mujer. Y el infiel no sabe, no tiene ni idea del daño que va a hacer, ¿verdad? Hay veces que para el infiel, cuando lo descubren, pues el vato simplemente, para él era, pues es que yo fui a un table, me llevaron unos compas del trabajo a un table y ahí, pues ya encervezado, y pues me dijeron un privado y pues yo le entré, o la inocencia de, según ellos, ¿no? La inocencia de que, pues es que nada más estaba platicando, pero eso, a mí sí me gusta el tema de las adicciones. Esto es el del sexting, va relacionado con el porno, que, que el porno promueve esta mamada del sexting, a esta relación virtual que sí genera dopamina en el cerebro. Para el hombre es como que, pues me escondo y no hay pedo, ¿no? Y lo del dicho popular de que cuando el corazón no ve, no sé qué mamada, ojos que no ven, corazón que no siente, Exacto. según el hombre, va. Si ella no se entera, no hay pedo, pero nadie sale invicto. Eso yo siempre les digo a los hombres eso, nadie sale invicto. Quizá antes cuando no había medios electrónicos, mis abuelos
podían hacer eso, usted ya no, ahorita ya nadie sale invicto. Y hacen un cagadero los infieles. Ah, hacemos, va, bueno, yo tampoco me quiero poner de que, ay, o sea, porque es algo que pasa en esta cultura, que pasa en México. No es algo aislado, no es Ujú, algo que hay de vez en cuando. Si no, no tendrías trabajo, es algo que pasa. claro, Y es muy más común de lo que parece. Y siempre sale, siempre sale. No hay infieles invictos, no hay infieles invictos. claro. Y fíjate que en este tema de que no hay infieles invictos, y como tú bien lo dices, yo creo que este tema de la infidelidad y volverlo a hacer y tratar de esta cuestión de la novedad, pensándolo bien, tiene mucho sentido con el tema de la adicción, como tú bien lo dices, ¿no? Porque se vuelve tan adictivo, tan placentero que reafirma o refuerza esas áreas en el cerebro donde queremos más, pues, ¿no? Donde queremos más todo el tiempo queremos más. Y, y lo que tú decías de si el hombre sabe o nosotros sabemos lo que hacemos o que no tenemos ni idea, no lo sé, Pedro, como dicen por ahí, no lo sé, Rick, parece falso. Lo que yo te diría, Pedro, es, yo creo que sí sabemos, ¿sabes? ¿Por qué? Porque yo creo que los seres humanos somos expertos en hacernos güeyes, Pedro, ¿sabes? Somos expertos en hacernos de la vista gorda, perdón, no pensé, o no, no sabía lo que estaba haciendo, no es lo que tú crees, no es lo que tú piensas. Y como dicen por ahí, y pues de lengua me como un taco, ¿no? ¿Me entiendes? Entonces, yo no creo que sea así. Yo creo que uno siempre sabe lo que hace, ¿me entiendes? Solamente que uno, pues, encuentra muchas maneras muy bonitas de justificar lo que hacemos, ¿no? Y de desresponsabilizarse, ¿me entiendes? Tengo una Sí, sí, pregunta. sí, Por ejemplo, este episodio va enfocado a mujeres, sí, claro. pero puede ser que un hombre lo escuche, este, pero no porque haya sido ya infiel, sino que una morra, no sé, un hombre atractivo, casado, exitoso, que una morra le esté tirando pedo, pero el vato, ande batallando, la morra está buena y me tira pedo, pero yo ando bien acá con mi esposa, la llevo chido, pero esta morra que me tira pedo dice que no hay pedo, dice que sordeado y está buena, pero no la quiero cagar. Eh, le digo a mi esposa que la morra me está tirando pedos. Yo no quiero pedos, pero pues es que también entre más me esté chingue, o sea, entre más me esté, ¿cómo se llama? Metiéndose. Tentando, Ujú. porque es tentador. Ya, tampoco es de que, o sea, es tentador. Somos animales. Ujú, El hombre es eh, débil, la carne es débil, como dice, por algo lo claro. dicen, va. Es tentador que una morra bien buena te esté tirando rollo, pero tú te has casado y la morra te dice, no hay pedo, güey. Yo sordeada nada más. Vamos a echarnos un round. Yo no le voy a decir nada. Tu vieja ni la conozco. Yo sé que te has casado, va, pero no hay pedo. Vámonos allá a encerrarnos al oscurito. Y luego que el vato, güey, pues yo no quiero pedos, pero sí es tentador. Le digo a mi vieja que me están tirando rollo para que me diga qué hacer o no le digo nada o qué hago. ¿Tú qué recomiendas ahí? Yo creo que puede haber muchas salidas. Y la primera es, yo creo que si sientes que te atrae, como tú bien dices, puedes decirle a tu esposa, a tu mujer, tu pareja, oye, me están tirando la onda durísimo y la verdad es que sí me mueve, ¿no? Y entonces ahí vas a saber realmente,
pues uno, de qué estás hecho, de qué está hecho tu relación y tu pareja, ¿no? Entonces, quien quita y te dice, bueno, pues, ¿y qué tal y te doy permiso? ¿Y Eso lo atrapa. qué tal y qué tal y No, qué tal y le dice, oye, pues no, está bien? Eh, nah. No va a pasar, es una trampa doctor. maldita, dijera la canción. Sí, no va a pasar lo de decirle que le diga, por ejemplo, él a ella, la morra esta me está tirando rollo y soy hombre, pero no le quiero entrar porque no te quiero hacer daño. Tú, por ejemplo, recibirías un caso así de pareja, ¿verdad? Si lo harías, sí, va, yo los arreglo, algo hay aquí que se puede arreglar. Todavía no hay infidelidad, pero el vato, pues es guapo, exitoso. El guapo el vato es atractivo Ujú, y las morras le va a tirar, una morra le está tirando pedo, aunque él no ande de coqueto. ujú. Hay prevención, también manejas prevención de la infidelidad. Sí, yo creo que sería eso, la comunicación, Pedro, ¿sabes? Sé que puede ser demasiado ilusorio o muy perfecto en los escenarios, pero si estás en una relación con una mujer en la que tú no puedes comunicarle esto, pues entonces, ¿en dónde estás? Otra, si tú como mujer, tu esposo te dice, oye, me está moviendo el piso y lo agarras a trancazos, o sea, tu esposo o tu pareja, entonces, ¿qué has creado? ¿Me entiendes? ¿Estás de acuerdo entonces que nos unimos con una persona, con una mujer, con un hombre, porque de cierta manera tiene algo que para nosotros nos hace sentirnos un lugar seguro? Y un lugar seguro es mostrarnos como somos, desde la honestidad, desde la vulnerabilidad, desde nuestros más profundos miedos, sombras. Y si eso no lo puedes mostrar en pareja, ¿sabes? Entonces yo creo que ese es el éxito de cierta manera de la prevención, ¿no? Ese otro, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si digo sí? ¿Qué pasa si digo no, yo como hombre, a una relación extra o externa? ¿Y cuál es mi necesidad? Porque detrás de eso, Pedro, siempre hay una necesidad no cubierta, ¿sabes? Entonces, ¿qué quieres, qué quieres descubrir? ¿Qué quieres encontrar? ¿Qué quieres responder? ¿Qué quieres sentir? ¿Qué quieres reafirmar? ¿Que necesitas a una mujer muy buena para ti sentirte hombre? ¿Qué es lo que en realidad hay detrás de esa decisión? Entonces yo más bien preguntaría eso, ¿no? Porque al final tanto la carne es débil como para los hombres, la carne es débil también como para las mujeres. Entonces, eh, un hombre muy bien trabajado en sus sombras, en sus temas internos, es menos probable que sea infiel, sí, que nunca lo vaya a hacer, Mm. pues no. Pero entre más conozcamos nuestras sombras, Pedro, yo creo que eso deja de, o de moverte, o eso deja de llamarte la atención de cierta manera, ¿sabes? Yo personalmente tenía un amigo que andaba con mujeres todo el tiempo, casado, cada 3 meses cambiaba de mujer. Y yo dije, bueno, este cabrón, ¿por qué se la pasa de infiel y por qué se la pasa así todo el tiempo como con mujeres y así? Y él era un don Juan para ligar, Pedro. Yo dije, debería de poner una academia de cómo ligar porque él era buenísimo. Y te decía que sí, cómo ser infiel, de qué manera, haz esto, haz aquí, haz allá, lo otro. Yo dije, hay algo que no me está mostrando. Ya sabes, ¿no? Salía mi parte psicológica con mi amigo. Bueno, era un conocido amigo. ¿Y sabes a qué conclusión llegué, Pedro? Él fue huérfano. Su mamá y su papá, así, prácticamente lo dejaron con su abuela. Y para no hacerte el cuento tan largo, ¿sabes qué buscaba detrás de tantas mujeres? Él,
amor, reconocimiento, atención. ¿Ya me entiendes el tema de la infidelidad? Solamente Mm, es mm, como Freud, es la punta del iceberg, ¿no? Es lo que ves, mm. la puntita, pero hasta abajo está todo. Doctor, antes de terminar Sí. y que nos des tus métodos de contacto, las mujeres que están escuchando esto ya vieron, este, ya vieron que traes crema, ya vieron que le sabes profundamente a esto, ya vieron que hay beneficios de ir a terapia contigo, pero las consecuencias de no manejarlo, eh, ¿cuáles son las consecuencias, chingado, de no recibir terapia psicológica con después de recibir este golpe tan duro, esta herida emocional tan fuerte? ¿Qué es lo que has visto que pasa si una mujer no se atiende en consulta? Mira, si no se atiende a través de una metodología, a través de psicoterapia adecuada para ella, yo creo que lo que sucede, si se tarda mucho tiempo, Pedro, dependiendo del caso, depresión, ansiedad, ideación suicida, brotes psicóticos, compulsiones, problemas de insomnio, ataques de pánico, de ansiedad, hay enfermedades, ¿no? El cuerpo reacciona, un exceso, incremento de estrés, falta de concentración, de atención, disminución el apetito sexual, de comida, disminución de la alerta. Esto hace que, obviamente, si tienen un trabajo, pues baje su rendimiento, la relación con los hijos, es que tienen hijos. Al final, esto no atendido impacta a todo y sale mucho más caro. Tienes que pagar ahora Sí. el especialista, que porque ahora tienes herpes zóster. Tengo una paciente que tenía herpes zóster por una relación así, y ahora tienes el nervio afectado porque te causó tal, ahora tienes migraña porque ya no duermes, ahora tienes que tomar un ansiolítico, un antidepresivo, y la lista se va sumando conforme va pasando el tiempo y esto se va empeorando. Esos son los Mm, costos asociados o los costos que pagas por no ir a psicoterapia a tiempo, ¿no? Y sobre todo con un programa, un enfoque, un método probado, ¿no? Con evidencia científica, claro, y con un acompañamiento, pero sobre todo con un especialista, no es porque, por ejemplo, tú, Pedro, si tienes una arritmia y sabes que la tienes, no vas a ir con el nefrólogo que, ¿sabes? No, todos vas con un cardiólogo. Es exactamente lo mismo aquí, ¿no? Tú vas con el que se especializa en cada ujú. área y eso es lo que quiero dar a entender. Sí, sí, está totalmente claro. Eh, Muchas gracias por tu participación y antes de irnos, cuéntanos qué es Emotional Reset y cómo te pueden contactar. Claro. Mira, Emotion Reset es un programa dedicado a mujeres que lo que quieren es justamente eh, soltar a su pareja por este tema de la infidelidad a través de un método probado científicamente, a través de técnicas, a través de lo que funciona, a través de lo que dice la evidencia científica, y que eso vaya disminuyendo a través de psicoterapia breve. Y esto hace que los procesos no sean eternos, Pedro, sino que sean procesos dirigidos, procesos cortos, entre comillas, dependiendo de cada situación, pero sobre todo con un acompañamiento especializado en este tema. Entonces es transformar todo lo que acabamos de platicar: el perdón, el miedo, la soledad, los apegos, la autoestima, las relaciones, los límites,
o sea, relaciones con los hijos, me refiero, por ejemplo, los límites, volver a recuperarse a ti como mujer, volver a no tener ese miedo a la soledad, ese miedo a romperse, ¿no? Trabajar con el qué dirán social. Está enfocado en todo esto que impacta este tema de la infidelidad y cómo se dispara en diferentes ámbitos de la vida de cada mujer. Y bueno, estoy en Instagram como Omar Ramírez Cortázar, así todo junto, Omar Ramírez Cortázar, ahí está mi Instagram. Me pueden enviar un mensaje a través de esta red social y soy yo quien contesto de manera personal. Ok, pues lo dejo en Instagram en las notas del programa. Gracias por tu participación, doctor. Al contrario, gracias a ti, Pedro, gracias por comunicar todos estos temas, gracias por que tu audiencia tenga más conocimiento especializado sobre los temas que le interesen. Creo que es una muy bonita labor que estás haciendo, Pedro, llevar a todas estas voces que entrevistas y que llegue a todas las personas que les tenga que llegar y que el algoritmo nos siga conectando a todos. Y bueno, que sigas creciendo y muchas gracias por este espacio, Pedro. Gracias por acompañarnos en este episodio de Enterapia.tv. Si eres psicólogo o terapeuta y quieres compartir un tema que controles y domines, queremos conocerte. Visita Enterapia.tv y postúlate para ser nuestro próximo invitado. Sigamos difundiendo la terapia psicológica juntos. Soy Pedro Peña. Es todo por hoy.